Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro canal. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Muchas gracias a todos los que van a ver este programa por diferido. Estamos nuevamente en nuestro programa que titulamos Mañanera Teológica, en la cual vamos a estar hablando de varios aspectos interesantes, varias preguntas que tenemos acerca de la Biblia hebrea y de la Biblia griega, que es el Nuevo Testamento. Esta noche voy a tocar un tema acerca de algo que ha sido muy popular en algunas ocasiones, en algunos sectores. La pregunta, si realmente Jesús realmente estuvo casado, tenía una relación eh, íntima con alguna mujer, tuvo descendencia. Entonces, ¿cuál es la postura de la iglesia contemporánea en cuanto a este aspecto? ¿Y cuál es la postura de la academia en cuanto a esta pregunta? Entonces, lo vamos a plantear en vamos a replantear lo que son dos posturas o dos interpretaciones acerca de esto. ¿Jesús realmente estuvo casado? La postura tradicional y la que nos han enseñado es de que no estuvo casado, que no tuvo descendencia. Sin embargo, esta es la postura tradicional acerca de esto. Y tenemos la postura académica que dice de que no hay evidencia para afirmar que sí estuvo casado, pero tampoco no hay evidencia para decir y refutar de que no lo estuviera. Entonces, en conclusión, podemos ver de que todavía este tema en algunas ocasiones es un tema tabú en la religión cristiana debido a esa elaboración teológica acerca de la figura de Jesús como el ser exaltado. Y tenemos esa influencia cultural acerca del cristianismo, acerca del sexo, eh, que viene teniendo un tinte desde la Edad Media, que repudian lo que es el tema del sexo en algunas comunidades cristianas, y no solamente en comunidades cristianas, sino aún en la sociedad es un tema tabú. Ahora imagínense hablar de sexo hablar de sexo en las iglesias o en las comunidades religiosas, y aún decir de que Jesús estuvo casado, tuvo relaciones con algunas mujeres. Entonces, hay dos posturas. La postura que dice de que no, la tradicional, y aquella postura que todavía hay debate si realmente estuvo o no estuvo casado. Entonces, vamos a plantearnos, yo creo que la postura tradicional, yo creo que es la que mejor conocemos. Vamos a replantearnos lo que es la postura controvertida en la cual algunos argumentan de que realmente Jesús pudo haber tenido una relación de forma íntima con algunas mujeres. Entonces, el caso de Jesús en cuanto a si estuvo casado o no estuvo casado, algunos han argumentado de que Jesús pudo haber estado casado debido a que para que sea un maestro rabínico, un maestro de la ley, o fuera considerado un maestro en la época en la época del segundo templo, debió de haber estado casado. Sin embargo, aquí caemos en un anacronismo. Las leyes rabínicas acerca de las condiciones que debía de reunir un rabino surgen en el siglo II después de Cristo, en tradiciones rabínicas, principalmente en el Talmud, pero no existía en la época del segundo templo. Entonces, asumir de que Jesús estuvo casado porque o tuvo un matrimonio porque si no, no fuera maestro, eso no es algo que las fuentes nos dicen que realmente pudo haber ocurrido.
porque en esa época no existían estas leyes rabínicas acerca de los rabinos y los maestros. No existía un judaísmo, existían varios judaísmos y varias propuestas interpretativas. Y, y vemos cómo Jesús, si nosotros nos vamos a las fuentes, si nos vamos a las fuentes que tenemos, tanto bíblicas como extrabíblicas, Jesús pudo haber tenido contacto con los esenios. ¿Y por qué hablo de los esenios? Probablemente Jesús tuvo contacto con los esenios por medio de su maestro Juan el Bautista, que aquí no me voy a poner a debatir es este tema acerca de que si fue el maestro o no fue el maestro de Jesús. Sostenemos de que hay una gran posibilidad de que Juan el Bautista fuera maestro de Jesús y que este Juan el Bautista lo han relacionado mucho con los esenios y que probablemente Jesús conocía la doctrina y la enseñanza de los esenios por parte de Juan el Bautista y de ahí haya retomado la idea del celibato. Recordemos el argumento que nos dicen algunos de que Jesús debió haber estado casado porque en esa época no podía ser considerado maestro si no estuviera casado. Sin embargo, las fuentes históricas y literarias nos muestran de que habían diversos grupos que podían haber practicado el celibato y habrían sido maestros. En ese caso, el maestro de la luz. Tenemos también el caso de los tenemos el caso de Qumran, los esenios que practicaban el celibato y que en las fuentes extrabíblicas Flavio Josefo alababa a este grupo de judíos piadosos que practicaban un estilo de celibato como una forma de pureza. Entonces, si Jesús tuvo contacto con este tipo de enseñanzas, las podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Esto es algo interesante. No se menciona nada acerca de los esenios en el Nuevo Testamento, pero podemos encontrar algunas referencias interesantes. Juan el Bautista en el desierto, cerca de las comunidades de Qumran. Y en cuanto a este tema, vemos cómo... Y en cuanto a este tema, podemos encontrar en el Nuevo Testamento una referencia muy interesante de Jesús que dice que algunos como estaba comentando, tenemos una referencia interesante en la Biblia griega en el Nuevo Testamento acerca de este tema, que dice de que algunos se hicieron eunucos debido al reino de los cielos. Esta palabras de Jesús o las palabras puestas en boca de Jesús es interesante cómo está argumentando de que algunos practicaron el celibato o practicaron este tipo de abstenerse de tener relaciones con mujeres debido al reino de los cielos. Lo podemos encontrar también con Pablo. Recordemos de que Pablo se consideraba que los tiempos finales ya estaban por ocurrir, que los tiempos finales ya estaban, el momento eminente del tiempo escatológico, del fin de los tiempos, estaba por ocurrir y por lo tanto no pretendía conformar una relación matrimonial. Y de la misma manera, Jesús, siendo un profeta apocalíptico, un profeta escatológico, no tenía la intención de poder tener una relación de tipo matrimonial. Y me van a decir y me van a contradecir diciendo de que es un mandamiento muy importante lo que es el matrimonio y de que es el primer mandamiento que vemos en la Biblia hebrea en el Génesis, que el hombre dejará a sus padres y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo.
Sin embargo, el hecho de no contraer matrimonio en la época del Segundo Templo no había una conclusión o una ley establecida para ello de que realmente era necesario para que cumplieras la ley. Vemos de que había este grupo esenio que practicaba un tipo de celibato y que Jesús pudo haber tenido contacto con este grupo por medio de Juan el Bautista y aún asumía de que era importante también lo que es el celibato para el reino de los cielos, considerándose de que Jesús era un profeta apocalíptico, alguien que está pensando en el fin de los tiempos, no estaría pensando en consumar un matrimonio. Lo vemos también cuando anuncia de que cuando vean estas cosas corran a los montes y ay, si es en día de reposo y ay, si es que alguien esté encinta en estos tiempos, es decir, que esté embarazada. Entonces, en el pensamiento apocalíptico y escatológico del profeta, no consideraba en ese caso el dogma del matrimonio o tener una relación matrimonial con una pareja. Tenemos el caso de Jeremías y aquí vuelvo a cuestionar eso, que dicen, no, es que él cumplió toda la ley y también tuvo que cumplir la ley del matrimonio. Sin embargo, Jeremías es el ejemplo claro de un profeta apocalíptico, escatológico. Vemos la consumación de la destrucción del primer templo y cómo aún Dios le da el mandamiento de no casarse o de no mantener una relación matrimonial, que de hecho el término matrimonio no existe en hebreo, no hay una palabra realmente que signifique matrimonio en la lengua hebrea. Esas son connotaciones posteriores. Entonces vemos aquí de que realmente no era necesario el matrimonio para algunas personas escogidas por Dios, en ese caso de Jeremías, en ese caso de los esenios que se consideraban de que era el pueblo de Dios, y en este caso Jesús que era un profeta apocalíptico y escatológico que anunciaba la venida eminente del reino de los cielos, y por lo tanto no puede pensar en un matrimonio. Este es el contexto histórico y cultural de la época del Segundo Templo. Sin embargo, hay otra cuestión también. En muchas ocasiones culpamos a los dogmas, por ejemplo, el dogma católico acerca del celibato de los sacerdotes, que ese es otro tema un poco más complejo. Y pensamos de que la iglesia estableció de que Jesús no estuviera casado y por eso no hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento acerca de este tema. Sin embargo, esto no tiene que ver con la iglesia católica romana y apostólica. Son tradiciones que surgen y que se ha venido desarrollando en el tiempo del desarrollo del cristianismo. Cómo poder ver a una figura divina teniendo una relación matrimonial. Sin embargo, está la cuestión y la otra postura acerca de la relación de Jesús con María Magdalena. ¿Pudo haber tenido Jesús una relación con María Magdalena? No hay evidencia de que así lo fuera, pero tampoco hay evidencia de que no lo fuera. Tenemos algunas evidencias dentro del canon. Tenemos en Juan 11:5, dice de que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. En Juan 11:5. Entonces la relación entre Jesús y María Magdalena eh, surge realmente dentro del canon del Nuevo Testamento. ¿Qué tintes tiene esa relación en cuanto a Jesús y María Magdalena? Encontramos una referencia en el mismo Juan, capítulo 11 al 20, cuando Jesús venía para encontrarse
con María o con Marta, su familia eh, la familia que tenía mucho amor, nos dice que amaba a Lázaro, a Marta y a María Magdalena. Entonces venía para poder ver qué pasaba con Lázaro y leemos la historia que estaba muerto y nos llama la atención de que María se quedó en casa y Marta es el que se encuentra con Jesús. Y algo interesante nos dice en Juan 11:28, dice que había dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Entonces, esta referencia interesante que encontramos, cómo plantea la relación de María Magdalena con Jesús, mm, es algo misterioso este tipo de relación, cómo Marta se presenta y le habla en secreto a María y le dice de que Jesús había llegado. ¿Realmente aquí vemos una relación de pareja entre Jesús y María Magdalena? Hay unas tradiciones que dicen de que cuando hay un luto o cuando el esposo se encuentra fuera del hogar o la pareja en este caso, la mujer no puede salir al encuentro del varón a menos que otra persona o familiar vaya y le diga eh, que su pareja lo llama. Entonces vemos aquí este dato curioso de cómo Jesús llama a María, María Magdalena se queda hasta que Jesús le pide que vaya a su encuentro. Y algo interesante, cómo María Magdalena fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado. Y tenemos una referencia en cómo María Magdalena trata de sujetar a Jesús y el texto dice, no me toques. Sin embargo, el texto griego no dice no me toques, sino que dice eh, suéltame o algo por decirlo. No tengo aquí el texto griego para analizarlo, pero no es no me toques. Parecía ser que el texto bíblico hace referencia de que María Magdalena no, no había tocado a Jesús. Sin embargo, realmente María Magdalena tenía probablemente agarrado a Jesús, abrazado a Jesús y posteriormente le dice, déjame o suéltame, pero no tiene esa connotación de no me toques. Entonces aquí vemos esta relación interesante entre estas dos personas, Jesús y María Magdalena. Y entonces probablemente aquí surge este misterio y esta relación de Jesús con María Magdalena, que posteriormente la iglesia emergente no vio de buena manera. Posteriormente vemos que hubo un papa que atribuyó de que María Magdalena era una mujer que practicaba la prostitución. Sin embargo, no encontramos ni una referencia en el Nuevo Testamento de que María practicara la prostitución. Nos habla de que Jesús le había sacado 7 demonios. Sin embargo, este personaje, este papa, no voy a decir nombre de quién fue, dijo de que la mujer que iba a ser apedreada porque se le encontró en adulterio era María Magdalena, cosa que no tenemos esa fuente, no tenemos realmente el testimonio de que sea esta mujer María Magdalena, simplemente es una interpretación que le dio este papa para poder probablemente quitar del camino a María Magdalena, porque había muchos que tenían en gran importancia a María Magdalena. Y entonces aquí vemos todo este conflicto alrededor de este personaje que se le ha asociado a la imagen o a una relación con Jesús. Tenemos algunas evidencias extracanónicas en los evangelios apócrifos donde acentúan más la relación de María Magdalena como la pareja de Jesús. Tenemos en el evangelio según María que voy a leer que dice
Entonces Leví respondió y dijo a Pedro: Pedro, desde siempre has sido colérico, ahora te veo ejercitándote contra la mujer, al modo en que lo hacen los adversarios. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Con seguridad el Salvador la conoce bien, por esto la amó más que a nosotros. Entonces encontramos este texto en el Evangelio según María Magdalena, donde habla acerca de una relación mucho más estrecha de Jesús con María Magdalena que con los apóstoles. Entonces vemos este conflicto entre Pedro y María Magdalena. Algunos han asumido un simbolismo que realmente esto no representa hechos históricos, sino un simbolismo entre el poderío de la iglesia petrina en contra de una tradición cristiana que asumía el liderazgo de la mujer dentro de las comunidades cristianas. Y vemos cómo Pedro está en contra de la figura de María Magdalena, representando a esa tradición cristiana donde la mujer asume una preeminencia mayor que los propios apóstoles. Sin embargo, es interesante ver cómo ya en la tradición posterior se van desarrollando esta relación entre Jesús y María Magdalena, esa relación donde dicen de que Jesús era pareja de María Magdalena, la encontramos en tradiciones apócrifas. Tenemos otra referencia en el mismo Evangelio según María Magdalena que dice: Pedro dijo a María: Hermana, sabemos que el Salvador te quería más que el resto de las mujeres. Y esto es interesante, como aquí encontramos la preeminencia de María Magdalena sobre las otras mujeres que seguían a Jesús. Y la pregunta es, ¿habían mujeres dentro del ministerio? ¿Habían mujeres dentro de la organización eh, que seguía a Jesús? Sí, había mujeres, y esto es algo muy extraño dentro del contexto judío del periodo del Segundo Templo. Encontramos de que eh, nos hace una referencia a Marcos de que estaba María, Salomé y María Magdalena y otras mujeres que seguían a Jesús. Vemos también esta misma tradición en el Evangelio de Juan de cómo eh, en la cruz a los pies de la cruz de Jesús están estos tres personajes y sobre todo María Magdalena. Y hay algo interesante también aquí acerca del discípulo amado, que es una gran controversia saber realmente quién era el discípulo amado. Sin embargo, el texto dice de que estaba María, Salomé, María, madre de Jesús, Salomé y María Magdalena. Sin embargo, aparece otro personaje, que es Juan. ¿Realmente estaba Juan ahí? Tenemos textos apócrifos que siempre hablan de estas tres mujeres, pero nunca hablan de Juan. Algunos han argumentado de que ese discípulo amado que Jesús amaba sobre todos los demás y que entregó a su madre, no era otro que a María Magdalena, en una interpretación que se le ha dado a ese texto, y que realmente Juan no tiene nada que ver en esa imagen que nos trata de mostrar el Evangelio o el Nuevo Testamento. Probablemente alguien haya agregado la imagen de Juan. Recordemos de que todos los hombres, todos los apóstoles masculinos se encerraron, escaparon. Sin embargo, Juan estaba ahí con las mujeres, algo extraño realmente. ¿Cómo era posible de que los demás apóstoles estaban encerrados y escondidos y solamente Juan, hermano de Santiago, estaba debajo de la cruz o a los pies de Jesús? Y los romanos no echaron mano encima de este personaje. Entonces aquí hay algo extraño en esta literatura que nos muestran acerca de esta imagen y que algunos han interpretado de que María Magdalena era la que estaba ahí junto a Jesús y que era el discípulo amado. Sin embargo, no voy a estar hablando acerca de que sí o si no, simplemente lo dejo al aire que se ha propuesto. Entonces la figura de María Magdalena
ha sido de gran impacto y de gran magnitud en la apócrifa. Tenemos el Evangelio según Felipe. Hay una referencia muy interesante y esta referencia la encontramos también en ese relato del Evangelio de Juan, que meten a Juan, a, a Juan el apóstol ahí entre esas tres mujeres. Sin embargo, el Evangelio según Felipe dice: tres mujeres caminaban siempre con el Señor: María, su madre, la hermana de esta, y Magdalena, que es denominada su compañera. Así pues, María es llamada su hermana y su madre y su compañera. Lo encontramos en el Evangelio de Felipe. Entonces, aquí el Evangelio de Felipe nos está mostrando que habían tres personas que siempre caminaban con Jesús: María, su madre, la hermana de esta, probablemente Salomé, y María Magdalena. Entonces, si nosotros tomamos referencias a este texto apócrifo y le damos crédito al Evangelio de Juan, Juan agrega un personaje que es el apóstol Juan. ¿Realmente estuvo ahí o simplemente lo colocaron ahí para encubrir realmente al discípulo amado? No lo sabemos. Sin embargo, el Evangelio de Felipe nos abre a que María es llamada su hermana, su madre y su compañera. En otros, en otros términos, su compañera íntima. Interesante este evangelio apócrifo, este evangelio. ¿Realmente tuvo una relación Jesús con María Magdalena? No podemos decir que sí, pero tampoco podemos decir que no. Estos textos apócrifos nos narran tradiciones donde ya había una elaboración de esa relación entre Jesús y María Magdalena, que también encontramos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, vemos aquí que ya lo dicen claramente lo que probablemente algunos pensaban de la relación entre Jesús y María Magdalena. Y lo interesante aquí es cómo estos textos apócrifos han hecho temblar a algunos. Se le ha dado una interpretación, sea cual fuera, si es acertada o no es acertada. Vemos una interpretación de que estos textos son simbólicos, que la relación de Jesús y María Magdalena es simbólico. ¿Realmente es así o es otra vez, como dicen por ahí, están usando la vieja confiable de hacer simbólico todo aquello que no nos agrada? Y esto lo hacemos también con la Biblia hebrea y la Biblia griega. Es simbólico, pero ¿realmente es simbólico estos o es literal? Se lo dejo a su criterio. Sin embargo, en el Evangelio según Felipe encontramos esa referencia de que María Magdalena era la compañera de Jesús. Tenemos también en el mismo Evangelio según Felipe, que lo pueden descargar en internet, dice: y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Interesante dato. El Evangelio de Felipe propone de que María Magdalena era la compañera de Jesús, es decir, su compañera íntima, de que la besaba en la boca. ¿Tendrá una connotación de tipo sexual ese beso en la boca? Que se ha encontrado muchas interpretaciones también. A algunos les ha hecho temblar este texto y asumen de que es simbólico y de que probablemente sea o hable acerca del ósculo santo. ¿Qué es el ósculo santo? Una práctica del cristianismo antiguo, que era el beso santo. Y literalmente se besaban en la boca los cristianos, tanto hombres con hombres como mujeres con mujeres o hombres con mujeres. Entonces, este era el beso santo. Realmente este beso que Jesús le daba a María Magdalena
era el ósculo santo, el beso santo, que posteriormente en la historia de la iglesia este tipo de práctica tuvo problemas y por eso se descontinuó. Los enemigos de la iglesia decían de que los cristianos practicaban orgías en sus cultos. Esto es algo tremendo. Recordemos de que estas prácticas eran, el culto cristiano antiguamente era a puertas cerradas y aquellos gentiles o aquellos que no eran parte de este culto, se imaginaban que aquí se realizaban orgías debido al beso santo. Y por eso tenemos nosotros la práctica común de saludar de manos a un hermano o a una hermana. Esto desplazó a lo que es el beso santo o el ósculo santo. Sin embargo, saber si realmente esta práctica del ósculo santo o el beso santo lo podemos ver en el Evangelio según Felipe, no lo sabemos realmente. También se ha propuesto de que no fue en la boca el lugar que besaba Jesús a María, porque en esa parte del texto aparece confuso lo que es el texto griego. Se ha asumido de que probablemente, según el contexto, pudo haber sido en los labios. Sin embargo, algunos que les han hecho temblar estos textos han asumido de que probablemente no sea en la boca, sino que en la mejilla. Sin embargo, esto, según el contexto cultural de ese tiempo, era común el beso en los labios, lo tenemos en el beso de Judas, que muchos pensamos de que es en la mejilla. Sin embargo, realmente el beso de Judas también fue en los labios. Y también este beso tiene una connotación eh, de maestro y discípulo, de transmitir ciertas verdades, y esto ya viene con una mezcla de gnosticismo. Sin embargo, vemos todos estos problemas que nos replantea este texto y que se ha sugerido. ¿Realmente la besaba en los labios o no la besaba en los labios? ¿Se trataba del beso santo o simplemente es nuestra imaginación que nos engaña? Entonces, esto ha sido parte de la tradición acerca de la relación de Jesús y María Magdalena, si estuvo casado o no estuvo casado. Probablemente no necesariamente tenía que asumir una relación matrimonial, pero sí probablemente mantenía una relación íntima con alguna de las mujeres que le seguían, que en este caso podía ser María Magdalena, y algunos otros han asumido que Marta. Si son las mismas personas, entonces esta tradición es una tradición. Sin embargo, no podemos ignorar la tradición. Son como los chismes de pasillos del lugar donde algunos trabajamos. Sabemos de que si se está hablando o si esto se escucha entre las paredes, es porque hay algo de historicidad o de verdad entre esos comentarios. Saber realmente si tuvo una relación íntima, una relación de pareja entre Jesús y María Magdalena, realmente no lo podemos saber a ciencia cierta. Sin embargo, tenemos los textos, tenemos tanto en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, tenemos esta relación tan íntima que tiene Jesús con María Magdalena y que posteriormente la tradición ha elaborado a María Magdalena como la pareja sentimental de Jesús. Vemos cómo el texto apócrifo nos habla de que aún los apóstoles y sobre todo Pedro estaba en contra de María Magdalena porque Jesús amaba más a María Magdalena que a los apóstoles. Vemos cómo los otros apóstoles le reclaman a Pedro y María Magdalena. Vemos cómo el Evangelio de Felipe lo declara
en el texto que es su compañera literal, y más aún la besaba en los labios. Algunos no están a favor de esta interpretación, otros probablemente estén a favor de que haya cierta historicidad acerca de esto. Sin embargo, la historia se ha perdido en el tiempo, simplemente quedan algunas tradiciones acerca de Jesús y María Magdalena. Pero algo no podemos negar acerca de la figura de María Magdalena, que realmente fue una figura importante en el cristianismo. Mucho se ha criticado y mucho se ha argumentado de que Pablo estaba en contra de las mujeres, pero no, Pablo no estaba en contra de las mujeres. Probablemente la iglesia cristiana emergente del siglo III, siglo IV, sí estaba en contra de la posición de la figura de la mujer en la iglesia. Los comentarios que encontramos de Pablo en contra de la mujer no pertenecen a la teología de Pablo. Tenemos algunos videos en el canal donde hablamos acerca de esto, de que son interpolaciones posteriores que no coinciden con el pensamiento de Pablo. Entonces, algo que no podemos negar es la figura de María Magdalena. Si no fuera por ella, no tuviéramos el primer testimonio ocular de la resurrección de Jesús. ¿Por qué se le apareció a María Magdalena y no a los apóstoles? Aunque Pablo argumenta de que se le apareció primero a Pedro. Sin embargo, en los 4 evangelios nos narra de que María Magdalena fue el testigo ocular de la resurrección de Jesús. Y aquí nos replanteamos esto. ¿Por qué? Tenemos el evangelio de Juan que María Magdalena sujeta a Jesús, que probablemente no diga no me toques, sino suéltame, no me agarres. Entonces nos replantea de que realmente había algo en este tipo de relación que era, para algunos, observan una relación de forma íntima. Si no fuera por la figura de María Magdalena como la primer testigo de la resurrección, no tuviéramos un testigo ocular. Y algo interesante es cómo Jesús envía a María Magdalena a decirles a sus apóstoles que los iba a ver en Galilea, que sabemos que posteriormente vemos a Jesús en Jerusalén. Y aquí algo importante es cómo este envío de Jesús a María Magdalena cae en la categoría de un apóstol. Apóstole significa aquel que es enviado y María Magdalena es enviada. Mujeres apóstoles, ¿realmente es correcto? Hay una diversidad de comentarios acerca de que si la mujer puede ser apóstol y aún si puede ser pastora. Sin embargo, parece ser que en la iglesia cristiana primitiva existían mujeres apóstoles. No solamente existían padres de la iglesia, habían madres de la iglesia. Si alguien tiene lo que es el libro de curso de patrística de los padres de la iglesia de Editorial CRIE, quiero que vean la portada. Del lado izquierdo está la figura de una mujer. Y aquí podemos ver esa diversidad en cuanto a la importancia de la mujer en la iglesia cristiana antigua y que posteriormente fue borrado de la historia. Y hay leyendas que surgen en la Edad Media y esto ya cae en la leyenda, ya no cae en la tradición. Una cosa es la escritura, otra cosa es la tradición, que los protestantes mm, somos solo escritura, pero hay tradiciones cristianas en los apócrifos que nos narran la historia de Jesús y María Magdalena. Sin embargo, existe la leyenda. Yo quiero pensar o quiero darle menor crédito a la leyenda. Existen leyendas en la Edad Media acerca de la descendencia de Jesús.
Si Jesús tuvo una relación, eh, bien pudo tener descendencia. Y esto es lo que se plantea en las leyendas de la Edad Media acerca del Santo Grial. Sin embargo, esto ya es una leyenda. Existe una leyenda que María Magdalena sabemos que desaparece de la historia, desaparece de la historia bíblica, no sabemos nada de María Magdalena después de los evangelios. Hay una leyenda que dice de que María Magdalena llegó a Francia con José de Arimatea, y lo curioso de la leyenda es que nos narra de que María Magdalena estaba embarazada. ¿Embarazada de quién? La leyenda nos dice de que estaba embarazada de Jesús, pero es una leyenda. Hasta aquí me voy a detener. ¿Jesús realmente estuvo casado? Ya nos hemos replanteado esta pregunta. No hay evidencia que diga que sí, tampoco hay evidencia que diga que no. La cultura en cuanto al celibato de Jesús es probable en tiempos del segundo templo, pero también hay ciertos indicios en el Evangelio que nos narra una relación muy íntima de Jesús y María Magdalena, y que encontramos en los apócrifos que esa relación entre Jesús y María Magdalena es más estrecha, es mucho más íntima. Ya los escritores de estos apócrifos ya nos dicen que era la pareja de Jesús, y encontramos hasta leyendas donde María Magdalena aparece embarazada de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿realmente es importante para la iglesia el saber que Jesús pudo haber estado casado o pudo haber tenido una relación íntima o matrimonial? Eh, ¿Eso en qué afecta a la fe de los creyentes? El hecho de que pudo haber tenido una relación íntima con alguna de las mujeres que le seguían, probablemente por las pretensiones de asumir la divinidad a Jesús. Esto es poco creíble o poco probable. Sin embargo, recordemos de que en el credo nos habla de que Jesús es totalmente hombre y es totalmente Dios. Entonces, si es totalmente hombre, también tiene necesidades fisiológicas de tipo íntimas, de tipo de cariño, de tipo de amor. Recordemos de que probablemente Jesús se sentía solo en ese momento del ministerio. Decía de que las zorras tienen donde recostar su cabeza, pero él no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, si es completamente hombre y completamente Dios, pudo haber tenido esa necesidad de una compañera. Probablemente sí. Sin embargo, no hay evidencia que diga que sí, tampoco que diga que no. Ya queda en cada uno de ustedes en asumir la postura que mejor les convenga. Realmente es un problema el hecho de que Jesús eh, estuviera casado o tuviera una relación. Hay otros sectores que asumen que Jesús sí estuvo casado. No sé si conozcan a los mormones. En la historia de los mormones es una historia muy controversial también ellos. En su doctrina hablan acerca de que Jesús tuvo una relación no solamente con María Magdalena, sino que tuvo una relación con Marta. Entonces, vemos cómo esto tiene que plantearse según la época, el tiempo, y que algunos sectores ya se han abierto a la posibilidad de que Jesús pudo haber tenido una relación con María Magdalena. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Esta fue una charla teológica, un programa más de la mañanera teológica. Nos vemos en otra ocasión. Coméntenme
en los comentarios su postura acerca de este tema que está dividido. Realmente está dividido. ¿Jesús realmente estuvo casado? ¿Ustedes qué opinan? Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.